Kaixo, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes a todas y bienvenidas a esta nueva sesión online y en directo de Zarautzon. En estos primeros 6 meses del año queremos centrarnos en la influencia del COVID en los diferentes ámbitos. Debido a la situación actual, las emisiones pues, seguirán siendo online en nuestra cadena de televisión de Nirestream y a través de nuestro canal de YouTube. A medida que se vayan acercando las fechas, os iremos ampliando información sobre cada uno de estos temas que hemos estado preparando con mucho cariño. Hoy empezaremos hablando sobre las vacunas en esta conferencia que hemos titulado COVID-19, ¿es la solución la vacunación? Como todas sabéis, desde que a principios del año 2020 aprendimos el nuevo nombre de un nuevo virus y de una nueva enfermedad. Hemos visto cómo la pandemia que ha causado ha cambiado completamente nuestras vidas. Llevamos más de un año con esta enfermedad, pero la situación actualmente pues, es parecida. Recientemente se han aprobado varias vacunas frente a este virus y cada una de esas vacunas tiene peculiaridades que, pues ya que todas no son iguales. Entonces, durante la sesión de hoy responderemos a preguntas como ¿qué nos introducen cuando nos vacunamos? ¿Qué respuesta desarrollamos? ¿Cómo se deben almacenar? ¿Cuántas dosis se necesitan? Bueno, preguntas que todos nos vamos preguntando en el día a día, ¿no? ¿La protección es duradera en el tiempo? ¿Conseguiremos controlar el virus en un periodo de tiempo cercano gracias a esta vacunación? ¿Es la vacunación la panacea de este virus? Estas son algunas de las preguntas, como digo, que intentaremos resolver a lo largo de la conferencia de hoy. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotras a Miren Basaras y Barzabal. Arratsaldeon, Miren. Arratsaldeon. Y también, bueno, pues me gustaría presentar a mi compañero de Zarautzon, a Fernando Lopetegui, que al final de la intervención de Miren Basaras, pues colaborará conmigo haciendo, bueno, lanzando todas las preguntas que ya nos habéis mandado y las que puedan surgir a lo largo de esta sesión online. Arratsaldeon, Fernando. Arratsaldeon guztioi. Bueno, pues me gustaría presentaros a Miren Basaras, que es profesora titular de microbiología de la Universidad del País Vasco, de Euskal Herriko Unibertsitatea. Es doctora en biología y lleva más de 25 años impartiendo docencia en el grado de medicina. Asimismo, es profesora del máster de microbiología y salud y del programa del doctorado de inmunología, microbiología y parasitología. A lo largo de su carrera y su trayectoria profesional ha trabajado en distintos ámbitos de la microbiología. La relación de los virus en diversos cánceres, por ejemplo, el análisis de virus emergentes, la importancia de la utilización de vacunas, la resistencia a los antimicrobianos, etc. Ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación con la publicación de su trabajo en numerosos artículos científicos e incluso ha dirigido varias tesis doctorales. También participa en la divulgación de la ciencia, como pretendemos aquí en Zarautzon, en este caso con el UIAR, con el programa Tecnópolis, en Berri Aldizkaria, en Hamaika Telebista, en EITB. Y bueno, ha sido también la presidenta del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y actualmente es la secretaria. Y también actualmente ejerce como responsable COVID de la UPV. Entonces, bueno, pues sin más dilación, damos comienzo a tu intervención. Miren, si te parece bien. Y bueno, va, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la invitación a esta conferencia y bueno, pues mi idea es, cuando me preguntasteis si podía dar una conferencia sobre, bueno, sobre la vacunación
frente a este nuevo virus, a este coronavirus, pues me pareció algo bastante interesante, ¿no? Mi idea es un poco pues, hacer una introducción de cómo estamos, en qué situación estamos, qué vacunas tenemos actualmente y bueno, intentar responder a algunas preguntas para saber si, bueno, si la vacunación va a ser un poco la solución a esta pandemia, ¿no? Está claro que a final de este año o durante todo este año hemos visto imágenes de este tipo muy alarmantes. Nos hemos ido acostumbrando a muchísima gente hospitalizada, a gente que bueno, ha llegado a las unidades de cuidados intensivos y que ha fallecido, a muchos números, ¿no? Muchos números de positividad, de incidencias acumuladas, etcétera, etcétera. Y desde luego lo que bueno, hemos echado en falta es un poco pues esos abrazos y esos besos que debido a este coronavirus pues muchas veces han estado limitados y sobre todo pues hacia la gente mayor, hacia familiares mayores, etcétera. Estos son los últimos datos recogidos de este virus. Globalmente se estima que hay más de casi 106 millones de personas infectadas durante todo el pasado año, pero son 106 millones de personas que probablemente y que seguramente, mejor dicho, son muchísimas más. ¿Por qué? Porque estas son las personas que están o que han sido diagnosticadas por este virus y como sabemos no todas las personas son diagnosticadas realmente, ¿no? Hay mucha gente que no se le ha hecho una prueba y que aún así está infectada en todo el mundo. Además de eso, bueno, pues tenemos, como veis, estimados y fallecidos también de más de 2 millones de personas en todo el mundo. Y como digo, son los casos que están certificados que se han muerto de esa manera. Si venimos a datos más cercanos, pues en Europa hay casi 20 millones de positivos también con un número importante de muertes y en Euskadi pues vemos que tenemos alrededor de 144.000 positivos y con 3.500 muertes desde que comenzó esta pandemia. En Europa, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues como los datos nos están indicando, vemos que actualmente estamos en datos muy crudos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que nos están poniendo distintos colores a los distintos países y a las distintas zonas y esos colores nos están indicando la gravedad de esta situación y la positividad de casos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en un color muy fuerte, un rojo o un marrón muy fuerte, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues lo que estamos escuchando muchas veces, que tenemos una incidencia acumulada muy alta y una positividad muy alta. Los datos idóneos, ¿cuáles serían? Pues los datos idóneos serían un poco los que están aquí en verde, algunos países que están aquí en verde, como Islandia, que tienen unos datos menores de 25 casos por 100.000 habitantes y una positividad menor al 1%. Es decir, muy pocos casos. De esa manera se puede controlar una pandemia. De otra manera, el controlar la pandemia es muy difícil. Si vemos un poco la cronología de esta pandemia, desde que surgió este virus ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues ya conocemos que a finales del 2019 aparecieron los primeros casos en Wuhan y, bueno, pues los primeros casos que eran de neumonía, una neumonía distinta, una neumonía que clínicamente no se sabía muy bien, se le denominaba neumonía atípica y que la Organización Mundial de la Salud pues tuvo conocimiento de ello. No sé si habréis oído, pero desde Wuhan ha venido unas personas, unos virólogos que habían estado analizando allí cuál podría ser el inicio de esta pandemia y bueno, pues las conclusiones a las que han llegado pues han sido muy light en el sentido de que bueno, se sabe lo que sabíamos, es decir, que es un virus que es zoonótico, que ha surgido de los animales, pero que no se sabe muy bien ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ¿no? Entonces, bueno, se tienen que seguir haciendo más análisis. Pocos días más tarde, ya en enero, hace ya un año, que se identificó el nuevo virus, el SARS-CoV-2, en China. Se le puso nombre a ese virus.
¿Y por qué se puso nombre? Bueno, pues porque, como veis, unos pocos días más tarde, el 12 de enero, se publica su secuencia genética. Y esto es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque esa secuencia genética, es decir, esas tripas, digamos, del virus, ese genoma del virus, se comparte a toda la población, perdón, a toda la comunidad científica. Es decir, se dice, señores, señoras, tenemos aquí este virus, podéis empezar a trabajar, a buscar antivíricos, a buscar medicamentos para este virus o contra este virus y a buscar también vacunas contra este virus. Es decir, desde enero ya la publicación de la secuencia genética hizo que todos los laboratorios del mundo, muchos laboratorios del mundo, muchas empresas farmacéuticas se pusieran ya a trabajar, a buscar un arma para controlar este virus. Bueno, más tarde, a finales de enero, la Organización Mundial de la Salud declara bueno, pues la casuística esa como una emergencia sanitaria en salud pública. Esto también es algo muy importante porque pocas veces ha declarado la OMS una emergencia sanitaria. Últimamente, las que se declaró fue en el caso del ébola o en el caso del Zika, cuando hubo ese número de casos, por ejemplo, en América del Sur. En marzo se declara la pandemia, dentro de poco pues ya pasará un año, será un año de esa declaración de la pandemia y a partir de entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto ya distintas ondas epidémicas, mal denominadas olas epidémicas porque estamos en la misma ola, lo que pasa que en esa ola hay distintas ondas. En marzo fue la primera onda, en otoño fue la segunda, ahora estamos en una tercera y así progresivamente pues a ver hasta cuándo. Estos serían los datos del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Europa, el que nosotros, como miembros de Europa, tenemos que decir qué casos tenemos y día a día vamos informando de esos casos. Y bueno, pues aquí un poco lo que se ve es la primera onda de marzo, aquí está pequeñita, y esta onda más grande sería la de otoño y en la que estamos ahora iniciando, bueno, los últimos datos no se ven. ¿Por qué una tan pequeña? Bueno, pues porque en marzo, como sabéis, no se detectaban, mejor dicho, no se diagnosticaban todos los casos, solamente se diagnosticaban algunos que eran los más graves, ¿no? Y en cambio, con el aumento de pruebas diagnósticas, pues en otoño se ha visto un incremento considerable también en casos. ¿Cómo hacer frente a este virus? Bueno, pues tenemos dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades, ¿por qué? Bueno, porque frente a cualquier enfermedad infecciosa siempre vamos a tener un par de posibilidades. Por un lado, van a ser medicamentos que actúen frente a ese virus, en este caso serían los antivíricos o antivirales, es decir, como los antibióticos frente a las bacterias, pues aquí serían los antivirales o antivíricos frente a los virus. Que no vamos a hablar hoy de ellos, pero simplemente comentaros que en el mercado, pues la verdad es que hay muy pocos porque hay mucha dificultad para encontrarlos. Y en segundo lugar tenemos las vacunas, que las vacunas también son un medicamento que lo que hacen es contienen componentes del microorganismo o información de él que cuando se introducen esas vacunas en el ser humano van a estimular nuestro sistema inmune. ¿Qué es nuestro sistema inmune? Nuestras defensas. Es decir, nuestras defensas se estimulan frente a esas vacunas. ¿Para qué? Para generar memoria. Es decir, se van a activar, van a generar memoria. ¿Para qué? Para que en el futuro se ataque a ese microorganismo. Es decir, cuando tengamos un contacto con ese microorganismo, en este caso con ese virus en el futuro, esa memoria que nos queda va a atacar a ese virus y por tanto nos va a proteger. ¿Cómo va a atacar? Bueno, pues esa memoria que genera está en forma de anticuerpos y en forma de las llamadas células T. Los más famosos son los anticuerpos, pero no solamente los anticuerpos y las células T. Y estas dos son los que va a quedarse en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se activa frente a en el caso de esta vacuna, frente a ese posible microorganismo, frente a ese posible virus. Esto en general, ¿qué es? Es una estimulación provocada, porque nosotros cuando nos infectamos actuamos de la misma manera. Cuando nos infectamos lo que hacemos es, nuestro sistema inmune se activa, nuestras defensas se activan, generan anticuerpos, generan células T y queda una memoria. Lo que pasa que con las vacunas lo que hacemos es producir esa inmunidad natural de una forma artificial. En realidad, las vacunas
todas las vacunas que se utilizan hasta ahora previenen la enfermedad, no las curan. Es decir, todas las vacunas que se administran a los niños, a las personas más mayores, etcétera, la vacuna de la polio frente a la polio, la de la gripe, todas lo que hacen es prevenir la enfermedad. Lo que hacen es generar esa memoria para que si en el futuro tenemos contacto con ese virus, con esa bacteria, con ese microorganismo, nos vaya a proteger, nos vaya a prevenir la enfermedad. Hay otra línea de vacunas que son las que curan, serían las terapéuticas, pero no hay ninguna en el mercado frente a esas. Esas serían las vacunas, por ejemplo, que se están desarrollando para el cáncer o contra distintos cánceres. Bueno, ¿qué es lo que vemos en las vacunas? ¿Cómo se desarrolla una vacuna? ¿Cómo se llega una vacuna, un producto, a ser desde sus inicios hasta que se autorice y se pueda poner ya a la población general? Bueno, pues tiene que pasar una serie de fases, que son, por un lado, la fase preclínica. Esa fase preclínica pues, se desarrolla o en animales o en el laboratorio, en células, etcétera. En esa fase preclínica, esos ensayos que se hacen en el laboratorio lo que nos van a indicar es que aquellas moléculas, aquellos productos que nosotros estamos ensayando pueden ser futuras vacunas para la población. Si eso es así, pasa a la siguiente fase, que es la fase clínica. Y la fase clínica tiene distintas fases, la fase 1, la 2 y la 3, y en esa fase clínica lo que se hacen son los ensayos clínicos. En esos ensayos clínicos, ¿qué es lo que se analiza? Bueno, pues en la fase 1 principalmente se analiza la seguridad. Es si ese producto que nosotros estamos ensayando es seguro para las personas. Normalmente, hasta ahora, se ensayaban en más o menos 100 personas. Digo hasta ahora porque con estas vacunas de COVID, estas fase 1 han sido de más personas, incluso de hasta 500 y 1000 personas. En la fase 2, lo que se analiza es si ese producto es seguro y es eficaz. Es decir, se sigue manteniendo esa seguridad, si no hay efectos adversos, si no hay, si esas personas que están inoculadas con ese producto no presentan ninguna alteración, y si ese producto es eficaz. ¿Eficaz para qué? Eficaz para controlar ese virus en este caso. Y los ensayos que se hacen en general suelen ser entre 200 y 500 personas. En el caso del COVID también han aumentado y han sido entre 5.000, incluso 10.000 personas. Y en la fase 3 lo que se sigue manteniendo o lo que se sigue analizando es la seguridad, la eficacia y también se le añade la relación riesgo-beneficio. Es decir, como veremos más adelante, si el beneficio de tomar ese producto es mucho mejor que el riesgo de no tomarlo. Es decir, si no lo tomas, padecerás la enfermedad de una manera grave, mientras que si lo tomas, no la padecerás. Beneficio y riesgo. Y esto se hace con miles de personas. Por ejemplo, en el caso de las vacunas del COVID, incluso con 45.000 personas. Es decir, son ensayos clínicos muy robustos y hasta ahora no se estaban haciendo esos ensayos clínicos tan robustos, se hacían con muchas menos personas. Una vez de que pasan estas fases, y sobre todo la fase 3, las empresas farmacéuticas, porque normalmente una vacuna siempre está diseñada o hecha por una empresa farmacéutica, expone su producto o manda su producto a las agencias reguladoras del medicamento, que son la FDA en Estados Unidos o la denominada EMA en Europa. Y nosotros nos regimos por la EMA. Estas agencias reguladoras lo que hacen es analizar todos esos datos, que son miles de hojas, y una vez analizados esos datos, autorizan o no ese producto, autorizan o no esa vacuna. Y después de la autorización hay una fase nueva, que es la fase clínica 4, que es la postautorización. ¿Y qué es la postautorización? Bueno, pues una vigilancia continua una vez de que se administra esa vacuna, en este caso, a la población destinada. Es decir, no es una cuestión de que se autoriza y se queda ahí, sino que continuamente se tiene que visualizar y vigilar epidemiológicamente qué es lo que pasa con ese producto, en este caso con esa vacuna. En las vacunas COVID, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que hay distintas, hay en total, pues como veis, más de 250 productos que se están analizando, de los cuales la gran mayoría están en fase preclínica y luego en la fase clínica pues hay también algunos avanzados.
tanto en la fase 1 como en la fase 2 como en la fase 3. En total hay 63. Y autorizadas, bueno, pues en todo el mundo y sobre todo por la Agencia Reguladora Europea, que es la que a nosotros nos implica, hay 3. La de Pfizer-BioNTech, la de Moderna y la de AstraZeneca, pues como hemos oído todos estos días. Estos son los datos que presenta la Agencia Europea del Medicamento, la EMA-ESA, y por ejemplo, pues aquí aparecen las 3 que están autorizadas. La primera, la Comirnaty, sería la de Pfizer, que le han puesto ese nombre. La otra sería la de AstraZeneca y la de Moderna. Todas ellas son las que están autorizadas, tal y como pone aquí. Hay otras también que están en fase de preautorización, es decir, hay 2 vacunas, la de Janssen y la de Novavax, que han mandado ya toda esa información a la EMA, a la Agencia Europea, para que los vaya analizando. Y ahora mismo lo está analizando y ya nos dirán si las autorizan o no. Pero no solamente eso, lo que os decía, también hay que hacer una postautorización, una fase de postautorización en el que se observa, se sigue observando esa seguridad y esa eficacia de las vacunas una vez que están autorizadas, una vez que se están administrando a la población. Y estas serían pues las 2 últimas, la de Comirnaty, la de Pfizer y la de Moderna. Y aquí pues pronto se va a incluir también la de AstraZeneca. Bueno, ¿por qué se ha conseguido reducir el tiempo para comercializar la vacuna frente a la COVID-19? ¿Por qué se ha conseguido reducir ese tiempo si antes se necesitaban años para conseguir una vacuna? Bueno, pues ¿por qué? Pues por una serie de razones y entre ellas las que aparecen aquí. Por ejemplo, el conocimiento rápido del genoma. Como os he dicho, ya en enero se puso en conocimiento de toda la comunidad científica y de todas las empresas farmacéuticas ese genoma. Y se dijo, aquí está el genoma, empiecen a trabajar. Por otro lado, la inversión pública y privada en tiempo récord, es decir, se ha invertido y se sigue invirtiendo ingentes cantidades de dinero, tanto público como privado, para conseguir esa vacuna o esas vacunas. Por otro lado, también lo que se denomina la herramienta Rolling Review, que es que esos datos de eficacia, de seguridad, de calidad, se van evaluando, la agencia lo va evaluando según se va generando. Es decir, los ensayos clínicos antes, cuando estaban en fase 1, primero tenían que terminar la fase 1, esperar, enviar los datos, que la EMA se reuniese, que enviase el informe, etc. Todo eso se ha agilizado. ¿Por qué? Bueno, pues se ha agilizado porque hay una necesidad, evidentemente, hay una necesidad y hay un problema de salud pública, con lo cual se está viendo los datos día a día. También porque hay una autorización de comercialización condicional, es decir, la EMA, la agencia esa, ha autorizado estas vacunas diciendo que son una condicionalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque la legislación europea lo autoriza, se puede hacer esa comercialización cuando hay emergencias sanitarias y ante necesidades médicas no cubiertas. Y en este caso, cuando el beneficio, evidentemente, para la salud pública es superior a el riesgo que pueda existir. Lo que decía antes de riesgo-beneficio. Y finalmente, ¿por qué? Bueno, la industria sigue aportando datos posteriores a la comercialización. Es decir, se exige a la industria que una vez de que esas vacunas estén en el mercado sigan informando continuamente. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la percepción que tenemos de las vacunas? Bueno, pues los datos que tenemos aquí en Euskadi, por ejemplo, en una encuesta que hizo el gobierno vasco a través de Consumo, pues los datos de octubre de 2020, preguntando a la población si usted querría ser vacunado, como veis aquí, bueno, pues el 30% de la población decía que sí en cuanto fuera posible. Pero había un tanto por ciento de población, el 47% de población decía sí, pero después de que lo hayan hecho otros. Y un 20% decía que no se iban a vacunar. Sin embargo, esto pues, se ha modificado porque en febrero, es decir, los datos actuales, tenemos que el 75% de la población irá a vacunarse. Es decir, que no le tiene miedo a la vacunación. Y solamente el 5% dice que no irá a vacunarse. Es decir, yo creo que esto es muy importante. Ha bajado considerablemente esa población que no va a ir a vacunarse, que evidentemente siempre hay reticentes en todo, en la vida, pero que ha aumentado considerablemente la población que va a ir a vacunarse, viendo que las vacunas, pues lo que decía, son seguras y son eficaces.
Si vemos por población, por distintos grupos de población, bueno, pues estos son los datos. Quizá los datos más preocupantes pues son estos de aquí en población más joven, que son los grupos que bueno, pues son más reticentes quizá a vacunarse. Pero digo que ha disminuido considerablemente en la población general. En cuanto a la seguridad, un punto bastante clave y que muchas veces nos puede generar preocupación. ¿Son seguras estas vacunas? Bueno, pues evidentemente los ensayos clínicos dicen que sí, que son seguras. Después de analizar miles de personas, miles de voluntarios a los que se han inoculado estas vacunas, dicen que son seguras. Estos son los datos, por ejemplo, de Moderna, de la vacuna de Moderna, pero son muy parecidos también los de Pfizer. Dice que bueno, pues los efectos adversos locales puede haber, efectos adversos locales leves. ¿Qué quiere decir? Que puede haber esos efectos secundarios en un punto que sean leves, como por ejemplo dolor, daño, hinchazón en ese punto de la inyección o lo que se denomina linfadenopatía axilar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si te ponen el pinchazo en el brazo, en esa axila puede haber una inflamación. Como veis aquí en esta tabla, bueno, pues en la primera dosis ese dolor fue principalmente tanto en la primera dosis como en la segunda, pero sin embargo el hinchazón y la linfadenopatía axilar esa pues aparece más en la segunda dosis, ¿no? Si comparamos en el placebo, aquellas personas que fueron vacunadas y aquellas personas que no recibieron la vacuna, sino que fueron placebo, el dolor también aparece en esas personas, mucho menos, evidentemente, pero también tienen un dolor. Esto en población entre 18 y 65 años y en población de más de 65 años, pues los datos son también parecidos. El dolor aparece y también aparece esa linfadenopatía, pues un poquito mayor en esas personas. Pero como digo, son efectos adversos leves que en 1-2 días desaparecen. Y luego están los efectos adversos sistémicos. ¿Qué quieren decir? Que no son locales, sino que se extienden a todo el cuerpo. Como por ejemplo, los más habituales son cansancio, cefalea, dolor de cabeza, fiebre. Y bueno, pues en las tablas también se ven los datos. Si comparamos en 18, 65, 64 años aquellos pacientes que se vacunaron y aquellos pacientes que recibieron el placebo, pues bueno, los pacientes vacunados en la segunda dosis sí presentan un cansancio mayor, un dolor de cabeza mayor, artralgia es un dolor pues en todo el cuerpo, un poquito cansados y también mialgias y artralgias es parecido y fiebre también, ¿vale? Y también en los mayores de 65 años, pues los datos son parecidos. Pero como digo, este cansancio, esta cefalea, esta fiebre, bueno, pues son síntomas que pueden aparecer, no en todos los casos, sobre todo una vez puesta la segunda vacuna, pero que también en 1-2 días desaparece. Es importante también conocer la diferencia entre la eficacia de una vacuna y la efectividad de una vacuna. Porque estamos oyendo que estas vacunas son muy eficaces y es así, son muy eficaces. Nos están diciendo que los ensayos clínicos son eficaces al 95%, al 90%, al 70%, al 78%, etc. Nos están dando distintos datos. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es el valor de la protección que tiene una vacuna cuando se aplica en condiciones ideales, es decir, cuando se aplica en esos ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí a una serie de voluntarios que los tienes muy controlados, que sabes sus edades, sabes sus patologías, etcétera, etcétera. En cambio, la efectividad es esa protección de la vacunación en condiciones habituales, es decir, cuando se administra a la población. Es decir, ¿una vacuna es efectiva cuando se ha administrado a millones de personas? Bueno, pues eso es ahora lo que tenemos que ir viendo día a día y mes a mes. Una vacuna puede ser muy eficaz e ir perdiendo un poco de efectividad cuando se pone en la población. Eso ocurre, por ejemplo, en las vacunas de la gripe. Las vacunas de la gripe pueden ser muy eficaces en laboratorio, pero luego la efectividad va disminuyendo. Tenemos que ver eso que pasa con estas vacunas, pero evidentemente cuanto más eficaz sea, cuanto mayor tenga la eficacia, muchísimo mayor será la efectividad. Y eso es muy bueno también. Y también tenemos que tener en cuenta el riesgo y el beneficio que os decía. ¿El beneficio qué es? El beneficio de si yo me vacuno no voy a padecer la enfermedad, con lo cual estoy protegida. No voy a padecer la enfermedad, no voy a tener síntomas muy graves y no voy a fallecer.
Mientras que el riesgo de no vacunarme, ¿cuál es? Pues el riesgo de no vacunarme es muy alto porque puedo padecer una enfermedad, esa enfermedad puede ser muy grave y puedo fallecer. Y en este caso, pues también se valora eso y evidentemente el beneficio de estas vacunas es mucho mayor que el riesgo. Otro punto importante a tener en las vacunas es, bueno, pues ¿por qué me tengo que vacunar yo? Es decir, ¿eso en qué beneficia? Ya hemos dicho, beneficia en mí, porque si yo me vacuno, evidentemente no voy a enfermar y el riesgo que voy a padecer de enfermar y de morirme va a ser muy bajo, evidentemente, pero también puede haber algo más. Y ese algo más es lo que aparece en esta diapositiva. Porque si, por ejemplo, hay personas que están enfermas, aquí las que aparecen en rojo, puede ocurrir que esas personas, en este caso al excretar el virus, puedan infectar al resto de personas, ¿no? Y es lo que vemos aquí, la gran mayoría de personas enferman. Si esas personas que están enfermas en su alrededor tienen otras personas, que son las que están en azul más oscuro, que están inmunizadas, que están protegidas, pues entonces lo que hará es que quizá no se enfermen tantas personas, porque algunas de ellas estarán protegidas. Y cuanto mayor, vemos aquí abajo, sea el número de personas inmunizadas o protegidas, pues evidentemente menor será el número de personas que se enfermarán. Con lo cual, la vacunación no solamente es un proceso individual de que yo me vacuno y, por tanto, yo no voy a padecer la enfermedad, sino que al mismo tiempo es un proceso colectivo. Yo me vacuno y lo que voy a hacer es proteger al resto de personas que están a mi alrededor para que también no enfermen. Y esto es un poco también lo que vemos aquí. Lo que vemos aquí son en rojo personas que puedan estar enfermas por COVID en este caso, que a su alrededor hay personas protegidas porque están inmunizadas, que son las que están en azul, y esas personas que están en azul van a proteger a otras personas en verde que no están inmunizadas. Y eso es lo que se denomina la inmunidad de grupo o de rebaño. Cuanto mayor sea el número de personas que estén en azul, menor será el número de personas que estén en verde y menor será el número también de personas que estén en rojo. Y esto actuará, estas personas en azul actuarán como una barrera para proteger a estas personas que están aquí en el centro. Si no están estas personas protegiendo a esas personas que no están protegidas, pues puede ocurrir, como esta de aquí, que esta persona infectada, esta persona enferma, le puede infectar el virus a esta otra que está aquí verde. Es decir, la inmunidad de grupo de rebaño lo que hace es, cuanto mayor número de personas estemos inmunizadas, cuanto mayor número de personas estemos protegidas, estemos en color azul, protegeremos a esas personas, si son pocas, que estén en verde. ¿Y por qué si son pocas? Bueno, pues porque evidentemente puede ocurrir que haya personas que porque sean alérgicas a algún medicamento, etcétera, no puedan vacunarse o porque estén embarazadas en un momento no puedan vacunarse. Entonces, a esas personas hay que protegerles lo más posible y se les protegerá produciendo esa inmunidad de grupo o de rebaño. ¿Qué vacunas tenemos hasta ahora? Bueno, pues las dos vacunas o los dos modelos que tenemos son las vacunas de RNA o ARN, se puede decir de las dos maneras. La RNA son las siglas en inglés, ARN son siglas en castellano. Bueno, y también la vacuna de Oxford o de AstraZeneca, que tiene otra tecnología. Las vacunas de RNA son las vacunas de Pfizer y de Moderna. ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Qué es lo que nos inyectan? Bueno, pues el virus, que sería este de aquí, en el punto 1, tiene en su exterior una serie de proteínas, que eso es la proteína S. Esa proteína S es la que se utiliza o utiliza el virus para unirse a nuestras células cuando entra en nuestro cuerpo. Entonces es una proteína muy importante. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta vacuna? Bueno, pues lo que se ha hecho es extraer del virus el material RNA, es decir, el código genético, la parte genética que va a codificar esa proteína S. Eso se extrae.
Y lo que se hace es, en el punto 2, se recubre ese RNA con un lípido, con una capa lipídica. Esa capa lipídica lo que va a hacer es proteger a ese RNA. Y eso es lo que nos inyectan a nosotros. Esa molécula, digamos, esa parte del lípido y dentro de ella ese RNA. ¿Qué es lo que va a hacer esto en nuestro cuerpo? Pues en nuestro cuerpo lo que va a hacer es penetrar en nuestra célula, en las células que nosotros tenemos. Y en nuestras células ese RNA lo que va a hacer es producir lo que tiene que hacer. Es decir, es una información que ella tiene ahí adentro y le dice, tú lo que tienes que hacer es producir proteína S. Estas S que tenemos aquí, esto rojo que tenemos aquí, que lo teníamos en el virus, en el punto 1. Pero lo que produce es solamente la proteína S, no produce el virus totalmente, sino solamente esa proteína S. ¿Y esa proteína S qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es dar información, o si se produce esa proteína S, lo que va a hacer es que nuestras células reconocen eso, de tal manera que nuestro sistema inmune se activa. Se activa y lo que va a hacer es producir anticuerpos frente a esa proteína S y lo que decía antes, células T, es decir, se inmuniza, se protege. Y esa protección lo que nos va a hacer es, esos anticuerpos y esas células T que están aquí, lo que nos van a hacer es proteger, de tal manera que esto ya queda de por vida dentro del cuerpo. De por vida, o bueno, no sabemos si tanto de por vida o hasta cuándo. De tal manera que si nosotros tenemos un contacto con el virus en un futuro, porque nos hemos infectado, toda esta maquinaria que tenemos aquí se va a activar rápidamente y va a decir, nosotros estamos protegidos, con lo cual no nos vas a poder producir una enfermedad leve o grave. En la vacuna de Oxford o de AstraZeneca, que es la misma, la tecnología es totalmente distinta. Aquí también se utiliza la proteína S del virus. Este es el virus y lo que se hace es se toma esa proteína S, lo que decía antes, se corta y se deja esa proteína S. ¿Y dónde se inyecta? No se inyecta en ese lípido que decía, en esa molécula, sino que en este caso lo que se inyecta es en un virus, en este virus de aquí, que es un adenovirus de chimpancés. ¿Por qué se ha tomado un adenovirus de chimpancés? Bueno, pues porque ese adenovirus de chimpancés, si está modificado, no nos va a causar enfermedad. Causa enfermedad en animales, pero no en el ser humano. Con lo cual, en ese virus de chimpancé que no nos causa enfermedad, lo que se hace es introducir aquí dentro esa parte de la proteína S, esa información de la proteína S. Y esto es lo que nos meten a nosotros en la vacuna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Exactamente igual. Lo que tendremos que hacer es, frente a esa proteína S, generamos anticuerpos de tal manera que nos van a dar una protección. Y esa protección, lo mismo, si tenemos contacto con el virus, lo va a atacar rápidamente. Con lo cual, en ambas vacunas, el fundamento es lo mismo, esa proteína S va a introducirse de tal manera que nuestras células lo que van a hacer es generar anticuerpos frente a esa proteína. Y esto es lo que ocurre con todas las vacunas. Es decir, todas las vacunas que nos han administrado en la infancia actúan de una manera parecida. La tecnología puede ser distinta, pero actúan de una manera parecida. Evidentemente, las vacunas de RNA son mucho más nuevas porque bueno, pues se han hecho muchos ensayos frente a muchísimas enfermedades, pero estas son las primeras que salen al mercado, pero por ejemplo ya se están ensayando incluso con enfermedades para tratarlas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad pues, problemática y ya se están utilizando vacunas de RNA en el laboratorio que ya han empezado también con ensayos clínicos para tratar la enfermedad. Bueno, como todos sabéis, las vacunas han llegado a la población y ahora, bueno, pues se tiene que diseñar o se ha diseñado una estrategia de vacunación. ¿A quién vacunar? ¿Cuándo vacunar? El Ministerio bueno, pues ha diseñado una estrategia de vacunación que todas las comunidades autónomas las tienen que llevar a cabo. Esta es la que tenemos y bueno, estamos en esta etapa 1 donde tenemos las primeras dosis disponibles y en donde hay una serie de grupos prioritarios que son los que están vacunándose, que son los residentes y personal de centros sanitarios, los residentes y personal de centros de mayores, de residencias, etcétera, el personal sanitario y sociosanitario de primera línea
y los grandes dependientes que todavía, pues, por ejemplo, en nuestra comunidad no se ha comenzado, en Euskadi no se ha comenzado. Hay una etapa 2 también diseñada que se espera que comience en marzo, cuando tengamos más dosis, y que serán las personas mayores de 80 años. Y luego habrá etapa 3, donde, bueno, pues se irá vacunando al resto de grupos prioritarios, que todavía no se han definido. Y así, poco a poco, pues irá administrando la vacunación. Evidentemente, aquí uno de los hándicaps más importantes es cuántas vacunas tenemos, cuántas dosis tenemos para ir vacunando a toda la población. Bueno, pues viendo los datos, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que vemos es que estos son los datos de Europa, donde se ve cómo está el nivel de vacunación en los distintos países. Y bueno, pues nosotros aquí estamos en un nivel bajo, pero ya, como veis, en Europa todos los niveles son bastante bajos. La primera dosis sería esta de aquí, y bueno, aquí estamos en una primera dosis, administrada la primera dosis al 2% más o menos de la población, y la pauta completa, es decir, de 2 dosis, pues se ha administrado al 1% de la población solamente. Es decir, estamos en unos datos muy escasos. ¿Qué eficacia tienen estas vacunas? Bueno, pues por ejemplo, la de Pfizer-BioNTech tiene una eficacia del 95%, la de Moderna muy parecida, y la de Oxford-AstraZeneca se estima o se ha dicho que entre el 70 y el 90%, dependiendo de los grupos a los que se vacune, población más joven o población más mayor. El precio también es bastante variable, en todas ellas se necesitan 2 dosis de vacunación, y la conservación también, que lo hemos oído, pues es también bastante distinta en todas ellas. La de AstraZeneca se conserva pues en frigoríficos normales a 2 y 8 grados, que son normalmente la gran mayoría de las vacunas se conservan de esa manera, mientras que las otras, las que son de RNA, pues necesitan, como veis aquí, temperaturas mucho más distintas. La de Pfizer necesita ultracongelación a menos 70 grados, y la de Moderna, pues si está en los primeros 30 días se puede mantener en frigorífico, pero si no hay que mantenerla a menos 20 grados. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, pues porque ese RNA se degrada, se rompe muy fácilmente. Por eso necesita esa capa de lípido, esa capa de grasa, para poder conservarse lo más posible. ¿Qué otras preguntas hay sin resolver? Por ejemplo, ¿cuánto dura la inmunidad que producen estas vacunas? Pues actualmente no sabemos. Actualmente lo que sabemos es que duran desde que empezaron los ensayos clínicos hasta ahora. ¿Y cuánto es eso? Pues 8 meses. Es decir, los ensayos clínicos que empezaron allá por abril o así, pues desde abril hasta aquí, abril, mayo hasta aquí, sabemos que esa inmunidad dura, porque a esas personas que se les inocularon las primeras dosis en esa fase 1 todavía están protegidos. Con lo cual, no sabemos cuánto más va a durar, pero sabemos que por lo menos está durando hasta 8 meses. Y eso es muy bueno. Y desde luego lo que tendremos que hacer es seguir viendo cuánto va durando esa inmunidad. Si esa inmunidad va a durar 1 año, 2 años, 5 años, no lo sabemos. En todo este campo de vacunas hay vacunas en las que hay veces que se necesitan dosis de recuerdo y otras veces no. La gripe nos vacunamos todos los años. Por ejemplo, de la polio nos vacunamos cuando éramos pequeños, nos dieron 3 o 4 dosis dependiendo de qué edad tengamos ahora, pero ahora ya no nos necesitamos más dosis de recuerdo. Cada vacuna es distinta. ¿Dónde y cómo producir todas esas dosis que se necesitan para inmunizar y para proteger a todo el mundo? Pues ese es un gran problema, evidentemente, y lo estamos viendo continuamente. ¿A qué grupos administrarla? Bueno, pues hay unos grupos prioritarios, sí, pero evidentemente cualquier vacuna que llegue hay que decir a quién administrar. Ahora mismo, por ejemplo, nos ha llegado la de AstraZeneca y todavía no se ha establecido en Euskadi a quién se va a administrar. Todo eso tiene que estar totalmente establecido y saber a quién administrar cada una de las vacunas lo antes posible. ¿Habrá suficientes dosis? ¿En cuánto tiempo se van a conseguir todas esas dosis? Bueno, pues evidentemente si estamos hablando de inmunidad de grupo o de rebaño, quiere decir inmunidad de grupo de rebaño en todo el mundo. Y si estamos hablando de que en el mundo la población mundial es de 8.000 millones de personas y que necesitamos 2 dosis, pues serían necesarias 16 millones de dosis, es decir, muchísimas dosis. ¿Todo eso se va a conseguir en muy poco tiempo? Pues evidentemente no.
Por eso habrá que ir priorizando, pero lo que es importante es que la vacunación sea en todo el mundo. Bueno, ¿protegerán estas vacunas de las nuevas variantes? Bueno, pues estas serían las eficacias que tienen ahora y lo que se ha visto en las distintas variantes es que para la variante británica parece ser que sí, para la variante sudafricana pues parece ser que va disminuyendo la eficacia, sobre todo la de Pfizer en personas mayores de 80 años, la de Moderna pues 6 veces menos se ha visto y la de AstraZeneca pues también se cree que algo menos y para la brasileña todavía no hay datos. Es decir, para las nuevas variantes ya veremos y poco a poco se tendrá que ir viendo. Y las que aparezcan nuevamente también se tendrá que ir viendo. ¿Protegerán del contagio o que las personas vacunadas podrán transmitir el virus? Pues bueno, lo que sabemos hasta ahora es que las vacunas estas anti-COVID que tenemos ahora protegen de la enfermedad, protegen de los síntomas leves, de los síntomas graves, evidentemente de la muerte. Si no tienes síntomas, pues no te morirás, ¿no? Pero las vacunas que tenemos ahora todavía no se sabe si van a proteger totalmente del contagio. Con lo cual, para controlar la pandemia, las vacunas que tendremos que tener tendrán que controlar esa transmisión del virus. Una persona vacunada en este caso, se puede contagiar y puede transmitir al virus a las personas que están en su entorno. Lo que no va a desarrollar esa persona vacunada serán síntomas, ni leves ni graves, y eso es algo muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuándo se va a conseguir controlar esta pandemia? Bueno, pues cuando se consiga la inmunidad de grupo. ¿Y cuál es la inmunidad esa de grupo? Bueno, pues se han hecho distintos ensayos y se dice que si la eficacia de la vacuna es muy alta, más del 90%, y estimando que hay una inmunidad natural del 20-25%, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que ya hay una población mundial que ha pasado la enfermedad, con lo cual está inmunizada también, ¿no? Bueno, pues teniendo esos dos factores, se cree que esa inmunidad de rebaño, la herd immunity que se dice en inglés, esa inmunidad de grupo de rebaño, se puede conseguir cuando más del 70% de la población esté vacunada. Pero si esa eficacia de la vacuna del 90% va disminuyendo y sobre todo si la efectividad en la población va disminuyendo, la inmunidad de rebaño tendrá que aumentar. Tendrá que ser del 80%, del 90%, etc. Es decir, tendrá que estar prácticamente toda la población mundial vacunada para conseguir controlar esa pandemia. Por lo tanto, como conclusiones, podría decir que la efusividad de algunos mensajes que escuchamos de autoridades no debe confundirnos en el análisis de los datos preocupantes que tenemos y de la realidad de la pandemia. No nos podemos confundir que actualmente estamos en un problema muy grande. Que desde luego que en el futuro cercano podremos disponer de más dosis de vacunas, pero conviviremos con este problema en los próximos meses y años. No creo que vayamos a conseguir una inmunidad de grupo en muy poco tiempo, a menos que tengamos millones de dosis en muy poco tiempo. Y eso, la verdad es que actualmente lo veo muy difícil. Se necesita mayor inversión en recursos de salud pública e investigación para conseguir, evidentemente, resultados muy rápido y, desde luego, no tenemos que olvidar que en el futuro va a haber nuevos virus con potencial pandémico, con lo cual es algo que lo tendremos que tener en mente siempre. Lo que es importante en vacunación, y sobre todo ahora, frente a este virus, es que hay que vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Cuanto más tiempo tardemos en vacunar, más alas le vamos a dar al virus para que vaya variando, para que vaya produciendo nuevas variantes. Y eso puede ser un problema. Con lo cual, hay que vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible si queremos intentar controlar esta pandemia. Mil esker y espero que os haya ilustrado esta presentación y bueno, pues ahora estoy a expensas de las preguntas que me podáis realizar. Muchas gracias, Miren. Ha sido una exposición súper clara y bueno, ya has abarcado un montón de temas, pues todo lo que hemos dicho en la introducción a esta conferencia. Y bueno, una de las preguntas que me surgen es cuando has hablado de las mujeres embarazadas, ¿no? Que en principio no son
un colectivo o un grupo de población que serían como las prioritarias a la hora de esa vacunación. ¿Por qué motivo? Bueno, por el motivo muy sencillo, y es que los ensayos clínicos que se han hecho en población que no está embarazada. Es decir, los ensayos clínicos que se han hecho ahora con estas vacunas ha sido en población entre 18 años y 80 o 90 años. Es decir, no se han vacunado a niños tampoco, no se ha vacunado, no han entrado en esos ensayos clínicos, no han entrado población infantil ni personas vacunadas. Lógicamente, porque hasta saber si eran seguras y demás, es mejor vacunar a otro tipo de población, entrar en ensayos clínicos otro tipo de población y luego ya se irán haciendo ensayos clínicos en población infantil y en personas vacunadas. Y ahora ya se ha empezado a hacer, por ejemplo, algún ensayo clínico con niños. O sea que en primer término, digamos que no es la población actualmente que se puede vacunar, pero eso no quiere decir que en un futuro, cuando los ensayos clínicos nos indiquen que sean seguras para esas poblaciones, evidentemente también se vacunarán. Porque de hecho, no hay que olvidar que las mujeres embarazadas, por ejemplo, también se vacunan. Se vacunan, por ejemplo, frente a la gripe. Si están en el periodo de gestación, en el pico de la gripe, o sea, en invierno, se les aconseja vacunarse y también se vacunan frente a la tosferina, que es otra vacuna que se pone a las mujeres embarazadas. Es decir, que hay vacunas que se administran en el embarazo. Lo que pasa es que esta todavía no se han hecho ensayos clínicos para saber si es o no segura en esos casos. Ujú. Muchas gracias. Una de las preguntas que nos lanzan es cómo se elige qué vacuna nos van a introducir o en Euskadi qué directriz o qué criterios se está siguiendo a la hora de escoger las vacunas. ¿Es como lo que hay y se compra Sí. o hay un criterio de selección o... Bueno, evidentemente las vacunas que a nosotros nos han llegado vía Europa, es decir, es Europa la que ha comprado y nos ha dicho, pues de Pfizer llegan X dosis, de Moderna llegan X dosis y de AstraZeneca llegan X dosis, ¿no? Entonces nosotros tenemos que manejar esas dosis e intentar vacunar a la población que tenemos lo antes posible. ¿Cómo se prioriza? Pues evidentemente la priorización siempre es aquellos grupos que son más vulnerables. Y aquellos grupos más vulnerables, pues ya hemos visto quiénes son, las personas mayores que viven en residencias, etcétera, etcétera. ¿Qué vacunas poner? Bueno, pues de todas las vacunas que tenemos y de la eficacia que tiene cada una de ellas y en los ensayos clínicos nos han indicado para qué personas puede ser eficaz esa vacuna, bueno, pues se les va administrando. Así, por ejemplo, la de Pfizer se está poniendo pues, principalmente en las residencias. La de Moderna se ha decidido, o bueno, pues el gobierno vasco o Osakidetza decidió que se pusiera al personal sanitario y la de AstraZeneca, como he dicho, todavía no ha dicho a quién poner. Pero bueno, yo creo que la de Pfizer, por ejemplo, además de las residencias, como ya las residencias o el personal de las residencias prácticamente está vacunado, se empezará a administrar pues al resto de personas en esa prioridad que os decía, pues mayores de 80 años, incluso quizá personas obesas, diabéticos, etcétera, porque son población de riesgo. Ujú. Me El micro, parece que Fernando. Ah, vale. Ya está, ya ya está, ya está, está, ¿no? ya se te oye, vale. Vamos, Vale. bueno, no nos has dejado opción a hacerte ninguna pregunta porque me parece que has resuelto todas las preguntas que antes algunos espectadores nos han hecho y tal, ¿no? Quizás lo que convendría sería recordar, hacer hincapié en algunas de estas preguntas que han hecho, pero en realidad las respuestas ya las has dado. Pero bueno, vamos a, por ejemplo, hay una persona que pregunta, dice, has hablado de que eran ensayos clínicos robustos, ensayos de 2 meses de duración. Lo has explicado, pero me gustaría que volvieras a explicar por qué consideras un ensayo clínico robusto. Esta pregunta la hace Amaya bueno, pues me gustaría que simplemente volvieras a reafirmar lo que ya nos has contado en esta exposición tuya. Bueno, pues a ver, lo que decía era que sí son ensayos clínicos robustos. Primero,
porque se han ensayado en miles de personas. Como decía, 45.000 personas creo que son bueno, pues una población muy importante, voluntarios muy importantes, bueno, pues que han dado su nombre para poder ser incluidos en esos ensayos clínicos, ¿no? Además, se han ensayado no en 2 meses, sino que llevamos ya estas vacunas 8 meses de administración, esa fase 1, esa fase 2, esa fase 3, es decir, una evolución muy importante en el tiempo, con muchísimos datos de seguridad, de eficacia, de día a día, mes a mes, qué es lo que estaba pasando con esas personas, ¿no? Como decía, toda esa información llega a las agencias europeas y las agencias europeas tienen alrededor, bueno, pues para autorizar una vacuna, tienen alrededor de más de 120.000 folios para visualizar todos los datos de una vacuna. Es decir, son ensayos robustos que tiran hacia adelante todo eso. Tenemos que pensar una cosa, que en todos estos ensayos que os comentaba yo, hay vacunas que se quedan por el camino, es decir, estas 3 son las que nos han llegado a nosotros, pero por el camino han quedado algunas. De hecho, algunas empresas farmacéuticas ya han dicho que dejaron sus vacunas en fase de laboratorio o en fase 1 porque no vieron una eficacia de ese producto que ellos tenían diseñado. Solamente tenemos información quizá de las que nos llegan al mercado y nos autorizan, pero en el camino quedan bastantes. Merches Alegui, por ejemplo, nos pregunta, que también lo has contestado, pero nos dice si una persona batek antigorputzak baditu, zenbat irauten du? Bakuna eman behar zaio bai ala ez. Hau da, una persona que tiene ya los anticuerpos, ¿hay que vacunarla o no hay que vacunarla? Una persona, entiendo que es una persona que ya ha pasado la enfermedad, ¿no? Sí, bueno, ahí ha habido también, no debate, pero ha habido una mezcla, porque al principio, cuando las directrices del Ministerio se publicaron, decían que había que vacunar a todo el mundo. No solamente el Ministerio, también en Estados Unidos decían que había que vacunar a todo el mundo y demás. Es cierto que lo mejor sí y lo más fácil es vacunar a todo el mundo, pero con la escasez de vacunas que tenemos actualmente, habría que priorizar. ¿Y esa priorización cuál sería? Bueno, pues sería aquellas personas que ya han padecido la enfermedad o aquellas personas que ya han sido infectadas, aunque hayan sido asintomáticas, su sistema inmune se ha activado, es decir, ha producido esas defensas, ha producido esos anticuerpos, ha producido esas células T, con lo cual están protegidos. ¿Esas personas deberían de vacunarse? Bueno, pues yo entiendo que en una primera fase no, porque hay una escasez de vacunas y hay que priorizar a otras personas que no han padecido esa enfermedad, porque hay que protegerlas. Y ahora, bueno, pues los protocolos están cambiando y lo que se aconseja es que esas personas que saben que tienen anticuerpos porque han padecido la enfermedad, pues no se les va a vacunar inicialmente, hasta que haya un número de vacunas, de millones de vacunas, y entonces igual en esa fase, dentro de 5 meses, de 6 meses, de 8 meses, quizás sí, pero no antes. Es que recasco. Muy, Pues hay otra persona, Ana Belén, que ya lo has contestado, pero insisto en que creo que hay que redundar en este caso, la redundancia en las respuestas, en lo que tú ya nos has transmitido, me parece importante. Y Ana Belén Juaristi dice, ¿una persona vacunada puede seguir transmitiendo el virus? Entonces, el estar vacunado significa que no me voy a contagiar. Es lo que nos está preguntando, por ejemplo, Ana Belén. Y luego dice también qué porcentaje de personas vacunadas será necesario para que podamos movernos sin restricciones. Las dos cosas las has contestado, pero me gustaría que redundaras en ello. Bueno, pues lo que sabemos hasta ahora, digo que lo que sabemos hasta ahora, evidentemente, es que una persona que está vacunada puede infectarse. Con lo cual, las medidas que tiene que tomar son las mismas que el resto de personas. Esas medidas son, pues como sabemos, el uso de mascarilla, la distancia, la ventilación, etc. Una persona vacunada puede infectarse. Lo que no va a hacer es desarrollar enfermedad o esos síntomas leves o graves. Y eso, como decía, es muy bueno. Y si se infecta, evidentemente puede contagiar al resto de personas. Con lo cual,
tiene que mantener las medidas de seguridad importantes o las medidas preventivas de uso de mascarilla, distancia, etc. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Evidentemente, puede haber nuevas vacunas que consigan que eso se controle, que ese contagio se controle. Pero eso ocurre también en el resto de vacunas que tenemos en el calendario vacunal. Es decir, dentro del calendario vacunal que tenemos y que damos a los niños, por ejemplo, hay vacunas como la del meningococo, etcétera, que cuando se vacunan los niños, ellos están protegidos, pero si se infectan pueden transmitir ese microorganismo, esa bacteria en este caso, a otros niños. En cambio, hay otras vacunas, como por ejemplo la de la rubiola, que lo que hacen son protegernos totalmente y esa persona vacunada tampoco no se contagia. Entonces, hay todo tipo de vacunas en el mercado. Y en estas, las del COVID, como decía, las que tenemos hasta ahora, la persona vacunada se puede contagiar, no desarrolla enfermedad, pero puede contagiar a otras personas. Y en cuanto a qué tanto por ciento de población se necesita para estar tranquilos, bueno, pues lo que se estima es que lo que se necesita es una inmunidad de grupo. Y en esa inmunidad de grupo, pues está claro que bueno, lo que se estima es que por lo menos el 70%. Digo que por lo menos, porque probablemente tendrá que ser mucho más que eso, dependiendo de las variantes que haya, de las modificaciones del virus que haya y de lo que decía de la efectividad de la vacuna. Ujú. Y bueno, para ir finalizando, bueno, la población también tiene miedo, o bueno, hemos escuchado que este RNA mensajero o la proteína T, pues que nos puede cambiar el ADN o que puede introducirse en el ADN. ¿Qué de cierto hay en eso? Si se sabe si es algo verídico, está comprobado, ¿no? Hombre, pues evidentemente, tal y como os he comentado, el RNAS no se inserta dentro del genoma. Lo que hace es quedarse en la célula para producir esa proteína S. Simplemente hace eso, es decir, no se inserta dentro del genoma de la célula. Eso sería impensable que se insertara, ¿no? Porque para conseguir eso tendríamos que hacer un poco de ciencia ficción, la verdad. Entonces, bueno, no tiene ningún dato científico el decir que el RNA se inserta dentro del genoma de la célula, porque actualmente no hay ningún RNA que se inserte dentro de ninguna célula, por mucho que queramos, ni siquiera en el laboratorio. Ujú. Es que ricasco. Y bueno, ya la última pregunta para ya finalizar con esta sesión. Como hemos hablado al principio de si es la panacea, lo de la vacuna, ¿no? Si es la solución, es al final el título de esta intervención. ¿La vacuna es la única y la mejor alternativa que tenemos, además de las medidas de higiene, reducción de movilidad y distancia física? Bueno, pues la vacunación es una medida muy buena, es decir, actualmente es de las mejores medidas que estamos teniendo, porque administrar dosis en poco tiempo está consiguiendo controlar en ciertos lugares cerrados, pues esos ciertos lugares, digo, pues por ejemplo residencias, esa transmisión del virus. Evidentemente, además de la vacunación, tendríamos que indagar en otros campos y otros campos serían, lo que decía antes, otros medicamentos, otras medicinas, otros antivíricos, lo que decía antes, pero eso todavía se está ensayando mucho en el mercado, ¿no? Por ejemplo, pues el famoso Remdesivir o otras moléculas que hemos visto que se han ensayado con pacientes que están enfermos, ¿no? Pero que bueno, pues están dando resultados muy contradictorios. Algunos sí se curan, pero otros muchos, por desgracia, no se curan. Entonces, actualmente lo que tenemos sí es la vacunación, la futura panacea, pero sí es cierto que no es la panacea en un corto tiempo de plazo, sino que vamos a necesitar mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo van a ser muchos meses porque, como digo, no espero que haya una vacunación tan masiva en tan poco tiempo. Es que ricasco. Pues ahora, miren, ahora todo el mundo está haciendo preguntas, pero ya justo cuando tenemos que terminar están entrando más preguntas.
pero hay una persona que dice esto, dice que ella es sanitaria y que nadie le había hablado tan claro y que gracias. Esta persona se llama Miriam Berruete y dice esto. Así que bueno. Y Me una pregunta alegro. que me ha surgido sería, cuantas más vacunas haya, será mejor, ¿no? Será más barato, será tal. ¿Por qué no se habla tanto de las vacunas chinas? O parece ser que los cubanos también tienen, y los cubanos siempre han sido buenos en todas estas historias, parece que tienen como ya 4 vacunas en ensayos muy avanzados. Eh, ¿Es bueno que haya muchas vacunas o no? ¿O simplemente nos tenemos que centrar en estas? No, no, yo creo que es bueno que haya muchas vacunas. Cuanta más vacunas haya, eso querrá decir que habrá más disponibilidad de dosis y eso va a ser muy bueno. De hecho, últimamente estamos hablando de la vacuna rusa, ¿no? La vacuna rusa, la Sputnik, bueno, que incluso Rusia ha ofrecido que tiene millones de dosis o miles de dosis para dar a la Unión Europea y eso es muy bueno. Pero evidentemente lo importante, ¿cuál es? Lo importante es que la Agencia Reguladora Europea autorice esas vacunas. Y para eso, pues esos países o esas empresas farmacéuticas o esos países, en el caso de la Sputnik o de la cubana o de la china, lo que tienen que hacer es mandar la información a la agencia europea y decir, nosotros queremos que validéis esta vacuna. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y si la agencia europea ve que todos los datos son correctos, lo validará y lo autorizará. Y eso es lo importante, es decir, que haya agencias reguladoras que regulen realmente todo. Porque, por ejemplo, con la agencia rusa, con la vacuna rusa, que ya en agosto oíamos, bueno, pues a Putin diciendo que era una vacuna maravillosa y demás, probablemente sería maravillosa, pero no había ningún dato sobre esa vacuna. Es decir, no había ninguna publicación ni ningún dato si era muy buena, si no era muy buena, solamente eran palabras. Lo importante en ciencia es tener una evidencia científica, es decir, que esté corroborado con datos lo que realmente se dice. Y entonces, lo que digo, es cierto que ahora ha publicado esta vacuna rusa los datos en una revista científica y se ve que son datos muy, bueno, muy fuertes, muy importantes, y lo que tendría que hacer es pedir a la agencia europea que se regule y que autorice esa vacunación. Lo mismo las cubanas, evidentemente. Si Cuba tuviera una vacuna y sería buenísimo, pues yo creo que lo que tendría que hacer es decir, nosotros tenemos esta vacuna, con estos datos hemos hecho este ensayo clínico, mirar los datos de este ensayo clínico y si vosotros consideráis que es oportuno, autorizarla. Y lo que digo, sí creo que cuanto más vacunas haya, será muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar más dosis. Es que recasco. Bueno, pues muchas gracias. Lamentablemente tenemos que dejar aquí esta sesión en directo. Lo primero, Miren, muchas gracias por haber querido participar aquí en Zarauzón y bueno, y ayudarnos a divulgar más conocimientos sobre las vacunas y lo que está siendo toda esta etapa que estamos viviendo a día de hoy. Y bueno, Fernando, a lo mejor quieres decir alguna, para despedirte alguna palabra y luego termina Miren. Simplemente, bueno, ya nos has lanzado el mensaje, pero nuestro presidente, José Mari Larramendi, decía eh, eh, cuál sería el mensaje básico y sencillo para los ciudadanos del País Vasco. Es decir, en una frase, ¿cuál sería ese mensaje clarito para los ciudadanos? Bueno, pues yo creo que el mensaje que tendría que ser es que vacunémonos cuanto antes, que desde luego actualmente estas vacunas que tenemos en el mercado son seguras, son eficaces, así nos lo han corroborado los datos científicos y desde luego no tenemos que tener miedo a la vacunación. No lo hemos tenido hasta ahora en Euskadi, hemos sido un pueblo que nos hemos vacunado habitualmente y yo creo que frente a este virus, las vacunas que están actualmente, también tenemos que seguir confiando en ellas. Es que recasco. Es que ricasco. Bueno, pues recordaros a todos los seguidores de Zarauzón que esta conferencia se va a estar disponible
tanto en nuestro canal de YouTube de Zarauzon y también en nuestro canal de televisión online zarauzon.nirestream.com. Para aquellos que quieran retomar, porque se han dicho muchos datos, nos ha compartido muchas diapositivas y bueno, nosotros volveremos en marzo, el 2-3 de marzo, que es un martes, ahora mismo, Ujú. y Sí. hablaremos sobre la infodemia. Tendremos a Charo Sábada, que es decana de la Universidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y trataremos el tema de la infodemia, ¿no? Cómo nos están informando acerca de toda esta pandemia. Y sin más dilación, pues aprovecho para daros las gracias por seguirnos y hasta la próxima. Agur. Eskerrik asko.